Bendiciones y bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas y amigos que estén en medio nuestro. Amén. ¿Escucha bien esto? Sí, ahora sí. Ok. Dios nos ha regalado un día hermoso. Un día más para alabarle y glorificarle y para ver la grandeza de Él y todo lo que Él nos ha brindado y nos brindará a través del tiempo, ¿verdad? Porque esto no es algo que se va a detener conforme nosotros podamos creer, sino cuando sea el tiempo de Dios, será. Pero lo importante para nosotros es estar gozosos, agradecidos de que Dios nos diera esta nueva oportunidad de vida, donde su misericordia se derramó sobre nosotros y nos tiene aquí en esta mañana. Para que sigamos alimentando nuestra alma, para que sigamos recordando, porque reconozco que muchos tenemos algún conocimiento, pero Dios quiere que ese conocimiento se vaya renovando todos los días en nosotros, porque nuestra mente está ocupada en otras cosas y Dios quiere que nosotros lo tengamos a Él y sus cosas, a su Hijo, en nuestra mente en todo momento, que es lo que Él espera y Él quiere de nosotros, ¿verdad? Y por ello Dios nos brinda esta oportunidad para que podamos nosotros retrotraernos y volver otra vez a traer a memoria todas esas enseñanzas que hemos recibido. Me alegré en gran manera ayer en lo de la actividad del campamento, porque hubo una dinámica que me llamó la atención y me agradó. Y es que nosotros mayormente leemos y recordamos algunas cosas, pero aquella dinámica fue de tal manera que nos ponía a pensar. Aunque hubiéramos muchos cristianos allí, nos ponía a pensar, a empezar a buscar en esa computadora, en ese archivo que tenemos nosotros guardado, que empezáramos a buscar para tratar de relacionar aquello que se estaba haciendo con lo que nos dice la propia Escritura. Y me encantó, porque eso es un ejercicio saludable espiritualmente para cada uno de nosotros. Dios todo lo que nos da, mis hermanos y amigos, nos lo da en abundancia. Amén. Cristo vino para darnos en abundancia. Lo que Dios quiere darnos, nos lo da a través de su Hijo. El hombre está presto todo el tiempo ¿a qué? A ver. Podemos decir cualquier cosa a alguien y como la persona no estuvo presente, no fue testigo presencial, como le llaman en el argot de los tribunales, ponen en duda. ¿Por qué? Porque no tuvo la oportunidad de ver, de estar cerca, de ser testigo. Eso es algo que ha estado arraigado en la humanidad por todos los tiempos. Hasta que no vemos, no creemos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos creer sin tener que ver. Esa es la definición de lo que es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que no sea que tengamos que ver para entonces poder convencernos. Con nuestro Señor Jesucristo vino la gracia. Y sabemos que la gracia significa que el favor, la dádiva, el donativo que Dios quiere y tiene para darnos. Porque en Cristo Dios abarca todo lo concerniente a nuestra vida diaria. Las cosas espirituales no las vemos. Imposible que
una persona diga que vio un espíritu. Porque los espíritus no se ven. Las cosas espirituales no se ven. Dios es espíritu. El enemigo de las almas es espíritu. Nuestro Señor Jesucristo está ahora en el espíritu, aunque estuvo en la carne en un momento dado en la tierra. Pero eso no se ve. Y la gracia trajo abundancia espiritual, que por ello yo puedo entender que muchas personas no se dan a la tarea de procurar conocer, procurar ver con los ojos espirituales y no con los ojos carnales. Porque lo que Dios nos trae a través de su Hijo y a través de la gracia, podríamos decir que un % mayor son las cosas espirituales, porque no podemos desprendernos que Dios nos provee de las cosas materiales. Que no lo vemos a Él como una persona obrando, es una cosa, pero Dios nos provee. Dios nos provee de las cosas materiales, pero Él quiere que nos enfoquemos en las espirituales. Para ello vino nuestro Señor Jesucristo, para mostrarnos la abundancia espiritual que trae la gracia. Y ahí es necesario entonces el enfoque en las cosas espirituales, como nos dice la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque la carne no tiene parte. Porque para poder ver las cosas espirituales tenemos que convertirnos en seres espirituales, aunque estemos en la carne. Muchos dirán, pero ¿cómo es posible yo convertirme en un ser espiritual si estoy en la carne? Eso no debe ser motivo de preocupación para nosotros. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo conoce, lo sabe, lo ve, lo escucha. Pues entonces, si Él quiere que nos llenemos de las cosas espirituales y que veamos la abundancia de las cosas espirituales que trae la gracia, pues mire, el enfoque tiene que estar ahí, en poder lograr identificar y ver con los ojos espirituales toda esa abundancia que trae la gracia. Porque a cambio de lo que ofrecía la ley, con nuestro Señor Jesucristo vino un todo. Un todo. Porque hubo un cambio drástico en cuanto a la ley que era para los judíos versus la gracia, la ley de la gracia que vino con Cristo para nosotros, el pueblo gentil. Esa palabra en un momento dado en el mundo religioso como que era chocante, porque como si fuera algo de menosprecio. Y al contrario, debe de servirle a la humanidad de gozo, de alegría, de regocijo, que Dios haya puesto su mira en nosotros. Que no podemos alegrarnos por el error que cometió el pueblo judío, que su error provocó que nosotros entráramos antes de tiempo a la gracia o al reino de Dios, que eso fue algo pues que sucedió, no está en nuestras manos. Nosotros no provocamos ninguna situación para que así fuera, pero que el error de ellos, la desobediencia de ellos, pues provocó que nuestra entrada al reino de Dios aquí en la tierra se hiciera mucho más pronto de lo que se esperaba. Porque Dios los había escogido a ellos para que ellos fueran los portavoces y le llevaran el mensaje a toda la humanidad, al pueblo judío como al pueblo gentil. Pero tenemos que ser agradecidos. Si hay abundancia espiritual en la gracia, hay que mirarlo de esa forma. No vamos a poder ver con nuestros ojos carnales muchas cosas. Eso
Eso es como cuando nosotros vamos a Dios en oración y le pedimos. Porque necesitamos que Él obre en favor nuestro. En un momento dado nos damos cuenta que las cosas o la situación se ha ido corrigiendo o desapareció. ¿La vimos? ¿Tuvimos la virtud de verla? No, porque Dios obra en silencio y solamente la forma de obrar de Dios la conoce Él y su Hijo nuestro Señor Jesucristo. La situación se nos corrige, se nos arregla y nos gozamos de saber que Dios intervino y que Dios obró en favor nuestro. Si así sucede para unas cosas, debe de suceder para todas. Porque lo que tenemos es que centrarnos en la meditación de lo que la palabra es, lo que la palabra nos dice y el resultado que nos presenta la Escritura de cada situación o cosa que pueda pasar en nosotros. Dios le ha prometido al hombre que Él le va a suplir todo lo que el hombre necesita, pero muchas veces no se ve porque el hombre lo que está esperando es poder ver toda esa abundancia que Dios le está supliendo. Eso es lo que espera por la humanidad. Tenemos el ejemplo con Tomás. Tomás no andaba con el Señor. Tomás no estaba con Él viendo todo lo que Él estaba haciendo. Y puso en duda lo que el Señor le había dicho o lo que pasó con el Señor. Basta con que la Escritura lo diga para que nosotros podamos creer sin poner duda de por medio. ¿Sí? Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Ahí está la clave. Porque el que hace posible que recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros es a través de nuestro Señor Jesucristo. No pretendamos buscarlo con nuestros propios méritos. Todo el mérito lo tiene Cristo, que fue el que se dio allí en sacrificio para que nosotros pudiéramos recibir lo que Dios nos tiene prometido. Por lo tanto, a nosotros se nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El enfoque primeramente, la mente, todo puesto, enfocado en el reino de Dios, en lo que es Dios, lo que significa Dios y debe significar para cada uno de nosotros, porque hay una promesa. No dice que es una cosa, habla de un todo. Y todo lo que Dios nos da es abundante, pero no lo vemos. Y no lo vemos y no nos logramos convencer de lo mucho que estamos recibiendo, porque estamos acostumbrados a ver todo con nuestros ojos carnales. Como vemos lo material, entonces podemos decir es poco, es mucho, hasta lo contamos para saber cantidades, pero las cosas espirituales no se da igual. Cosas espirituales hay que creer por fe que eso es así. Porque Dios ha hecho una promesa y Dios es fiel a lo que ha prometido, y las promesas de Dios son para nosotros, su pueblo. Dios le ha prometido al hombre, pero la mayoría, la grandeza, la abundancia es para nosotros, su pueblo. Pero tenemos que creer que es una realidad. Tenemos que entender que Dios no nos va a dar nada a media. Dios o nos da en abundancia o no nos da nada. Porque algunas veces pedimos y no recibimos nada, ¿verdad?
no recibimos conforme pedimos. Pero cuando recibimos, y recibimos en abundancia, ¿qué diferencia hay, verdad? ¿Qué diferencia hay cuando uno no tiene nada en las manos y de momento tiene manos llenas, que no tiene espacio donde acomodar algo más? Qué mucha alegría y gozo hay en la vida del hombre cuando eso sucede. Muchos se preguntan, pero ¿cómo yo voy a disfrutar de gozo con tanta situación que me están llegando? Y yo estoy en la iglesia, yo no falto, yo oro todos los días, toda hora. Pero ¿y cómo te está pasando tanta situación? ¿Cómo yo voy a gozar? ¿Cómo yo voy a tener gozo? ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados al gozo terrenal. Estamos acostumbrados al gozo terrenal y queremos igualar el gozo terrenal con el gozo espiritual de las cosas de Dios. Pero si profundizamos y empezamos a meditar y a buscar más allá, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos y amigos, que ese gozo que proviene de Dios, que tenemos a través de Cristo, es abundante. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a ver, ese acostumbrarnos a ver es el que nos impide. Porque yo estoy seguro, escuchen mis palabras, yo estoy seguro que cada uno de ustedes, igual que este servidor, hemos tenido que enfrentar tantas situaciones y decimos, pero ¿cómo es posible? Fíjate, yo estuve en esta situación y de momento se desapareció, se disolvió. Yo estuve en riesgo de pasar tal cosa o de sufrir tal cosa y de momento se desapareció. Eso es obra de Dios. Eso es Dios cumpliendo lo que Él ha prometido de bendecirnos, de cuidarnos, de protegernos. Y no es un día, es todos los días. Eso nos tiene que llenar de gozo de que podemos utilizar una ilustración. En el mundo allá afuera alguien está pasando lo mismo que estamos pasando nosotros como cristianos. Pero si buscamos la diferencia entre lo que está pasando él y lo que estoy pasando yo, mire, la vamos a encontrar. Eso nos va a llenar de gozo. Porque el hombre allá afuera, en el mundo, ¿en qué Dios cree? Si quien tiene el control del mundo allá afuera es el enemigo. Pero en cambio Dios, estando con nosotros y nosotros con Él, Dios nos está cuidando. Dios nos está librando. Las cosas no se dan en el vacío. Las cosas se dan conforme a la voluntad de Dios. Y ese gozo hay que buscarlo para poder entenderlo. Y cuando lo encontremos tenemos que valorarlo. ¿Por qué? Porque ese gozo solamente lo tenemos en Cristo. Fuera de Cristo, ese gozo no va a llegar. Y no es el gozo de esos momentos que nos gozamos, nos reímos, los disfrutamos, pero ese gozo es momentáneo. Pero el que Cristo nos da conforme a la promesa de Dios es de para siempre, es para todos los días de nuestra vida. Dios nos ha prometido que nos habrá de proveer todo lo necesario mientras estemos en este plano terrenal. Muchas veces nos encontramos, como dije hace unos minutos atrás, con las manos vacías. Llega un momento que tenemos las manos llenas, que necesitamos otras manos para poder cargar lo que Dios nos está dando. Pues entonces, estamos siendo saciados abundantemente por la gracia. Porque para eso fue que Cristo vino. Dios nos va
a estar supliendo todo lo que necesitemos para este transitar. Pero no podemos confundirnos con el gozo que sentimos conforme la carne. Hay que adentrarse más a la Escritura, hay que identificar, hay que entender más lo que la Escritura dice, para que podamos comprender todos esos términos que nos dice la propia Escritura. Hay momentos y hay momentos. En el gozo terrenal, ¿qué es lo que hacemos nosotros normalmente? Reírnos. No sé, una sonrisa liviana, pero otros se ríen a carcajadas. Pero en el gozo espiritual, nosotros nos expresamos mayormente eso. Eso es un gozo interno que hay en nosotros de saber que Dios está con nosotros. Y que todo eso proviene de Dios. Y eso nos reafirma, eso nos fortalece para que podamos continuar hacia adelante. Y eso nos ayuda a que nuestra fe se fortalezca un poco más cada día. Porque estamos confiados de lo que Dios nos ha dicho. En la gracia tenemos vida abundante. La humanidad está acostumbrada a este plano terrenal, a esta vida que Dios nos dio. Muchos no tienen su mira puesta en la vida eterna, en lo que Dios nos ofrece. Se le hace imposible concebir o entender a muchas personas la probabilidad o la posibilidad de tener vida fuera de esta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esta vida que hemos conocido. Y para muchos, esta vida tiene un término, y donde ese término caduca, se acabó todo. Pues no. No podemos enfocarnos en esta vida terrenal. Porque la gracia lo que trae consigo es ello. Que nos enfoquemos en la vida abundante que trae ella misma para estar para siempre con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso no significa que cuando venimos a los caminos del Señor vamos a durar 125, 150 años. No. Eso lo que significa es que en Cristo Jesús, a través de la gracia, podemos tener la oportunidad de tener abundancia de vida, pero no en el plano terrenal, sino allá en los cielos. Por eso se le conoce la vida eterna, porque nunca tendrá fin. Será eterna. Y solamente a través de la gracia es que el hombre lo va a poder lograr. A través de la gracia es que el hombre va a poder lograr alcanzar la vida eterna. Y bajo las condiciones que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo ha impuesto. Porque tampoco podemos salirnos de ahí. ¿Bajo qué condiciones? La Escritura los dice bien clara. ¿Qué Dios demanda? ¿Qué Dios espera? ¿Para qué? Para que podamos gozar o podamos aspirar gozar de esa vida eterna. Pero hay unos impedimentos en la vida de nosotros los seres humanos que son debido a nuestra naturaleza carnal. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es el impedimento mayor que tiene el hombre para poder ver las cosas espirituales, para poder ver la abundancia que trae consigo la gracia que vino con Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que cambie. Que nos enfoquemos en las cosas espirituales.
que son las que nos van a brindar la oportunidad de alcanzar la vida eterna, de estar para siempre con Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a satisfacer la carne. Con nuestros ojos vemos todo, deseamos todo, evaluamos todo. En los tiempos de antes se escuchaba mucho esto de que se llena primero con los ojos. ¿Por qué? Porque era lo que tenía o tienes delante, y a través de los ojos te convences. Y Dios no quiere que sea a través de ellos. Dios quiere que sea a través de la convicción, a través de la fe, que nosotros podamos ver, que podamos entender. La vanagloria de la vida. El hombre en todos los tiempos siempre ha aspirado a más, a más, a más, pero en las cosas materiales. Muchos se vanaglorian de lo que han logrado. Recuerden el hombre del granero. Se vanagloriaba de lo que había logrado. Y al fin y al cabo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué disfrutas tú? Sí, alcanzó vida eterna, pero en el lugar que él no quería, en el lugar que él no le gustaba. Pues entonces, esa vida abundante que trae la gracia, hay que buscarla, hay que atesorarla, hay que trabajar para poder obtenerla, para que abunde siempre. Porque después que vengamos a los caminos de Cristo, hay que sujetarse a lo que Él establece. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, y todo aquel que tenga el privilegio, la gracia de poder acompañarlo ante la presencia de Dios, ya ahí comenzará a disfrutar de una vida abundante. Pero mientras estemos aquí en la tierra, estemos en la carne, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos, manteniéndonos enfocados totalmente en las cosas espirituales, procurando ver las cosas espirituales, entenderlas y sobre todo vivirlas como Dios quiere y nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia abunda mucho en la vida del hombre. Porque ese favor que Dios quiere, esa dádiva que Dios quiere para el hombre, Dios no se la niega a nadie. Está dispuesta para todo el mundo. Pero aparentemente no todo el mundo o a todo el mundo le atrae. Y al desconocer todo lo que trae consigo ella, solamente por pensar teorías, opiniones o creencias, pues el hombre no se brinda la oportunidad de conocer. Porque yo estoy seguro, mis hermanos, que si la humanidad se diera la tarea de escudriñar y de buscar más a profundidad lo que significa la gracia en la vida nuestra, los seres humanos, las iglesias no darían abasto los espacios para tanta gente estar reunida. Pero no quieren ni siquiera escuchar, no quieren que se le hable. Hay que tener cuidado cuando le vamos a hablar a alguna persona. La forma de reaccionar es agresiva, ofensiva, y muchas veces limita a los demás a acercarse confiadamente, todo para que tengan ellos el mismo beneficio que estamos buscando nosotros día a día. Eso es todo. ¿Sí? El poder de Dios, no hay forma y manera que nosotros lo podamos medir, que podamos, ¿cómo podríamos decir? Decir, es de tal magnitud, de tal tamaño, de tal cantidad. El poder de Dios no tiene límites. El poder le pertenece a Dios. La gracia abunda porque Dios quiere que abunde en nosotros. 2 Corintios 9:8 dice
y poderoso es Dios para que hacer que abunde en vosotros toda gracia. Nosotros no podemos minimizar el poder de Dios y lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede ofrecernos, lo que Dios puede darnos. Porque Él tiene el poder abundante para que nosotros podamos recibir. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muchos nos desesperamos porque entendemos que estamos carentes de ciertas cosas. Mire, mejor es estar vivo, estar saludable, espiritual, física y emocionalmente, que tener una fortuna guardada, estar enfermo, estar angustiado, no poder dormir, no poder comer. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mucho mejor? Porque lo material, el dinero, lo que trae es eso. Y la Escritura lo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero le nubla el entendimiento al hombre, porque el hombre se enfoca en tener mucho material, mucho dinero. Pero se olvidan de lo más esencial, de mirar hacia Dios por medio de Cristo para que la gracia abunde en ellos, para que puedan disfrutar también el dinero, porque no está mal que una persona sea próspera y logre acuñar dinero. El problema está en el ejemplo del hombre del granero. Vivió para llenar los graneros, trabajó, se esforzó para llenar los graneros. ¿Y qué disfrutó? Porque el granero tiene que haberlo disfrutado cualquier otro, a lo mejor hasta alguien extraño. Pues entonces, si Dios nos provee y Él nos ha prometido que tendremos siempre abundancia de las cosas que necesitamos, nosotros necesitamos el dinero para poder subsistir en este mundo. Yo siempre lo he llamado que es un mal necesario, pero tenemos que ser conformes. La palabra nos dice, estáis contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Dios nos promete algo mejor y más abundante más adelante. Que no podemos mirar que tenemos poco. Quizás tenemos algo limitado, pero ese algo limitado es suficiente para que nosotros podamos subsistir y podamos continuar hacia adelante. ¿Por qué? Porque hemos puesto la mira mejor en las cosas espirituales, la abundancia que trae la gracia, y nos hemos enfocado menos en las cosas materiales. Porque hemos valorado, porque hemos entendido que esa abundancia que trae la gracia va a permitir que abunden otras cosas que van a ser mucho más beneficiosas para nosotros que lo que nosotros podemos, valga la redundancia, tener en la tierra para satisfacer la carne, para que otros vean lo mucho que tengo o cuán hermoso lo tengo. No, tenemos que ser conformes. Dios sabe de lo que necesitamos cada uno de nosotros. En este momento, cada uno de nosotros necesitamos algo. Dios lo sabe. Se lo pedimos a Dios y dejamos que Dios en su tiempo obre. Conforme a la gracia. La gracia trajo consigo tantas cosas que nosotros no logramos identificar, como el poder que trae ella misma. La gracia trae consigo poder. ¿Por qué? Yo me utilizo siempre de ejemplo. Jamás yo me esperaba estar en esta posición que me encuentro ahora. Yo no tenía entendimiento. Yo tenía dificultad para pararme frente de las personas, porque no lograba coordinar, no lograba
articular palabras que fueran así organizadas para llevar un mensaje. Pero ¿y qué Dios a través de la gracia? ¿Qué ha hecho con este servidor? Lo ha ido moldeando poco a poco. Yo he permitido que Él me siga moldeando y me ha permitido limitadamente, con las capacidades que puedo tener, de hacer la labor que estoy haciendo, la cual hago con mucho amor para Dios y para ustedes, la iglesia. Y eso vino a través del poder de la gracia, porque a través de la gracia es que yo conocí de lo que Dios me dice y cómo debo de hacerlo, porque esto no es un invento de los hombres. Dios estableció cómo, cuándo y dónde y a quiénes Él iba a escoger para esta función. Pues por lo tanto, ese entendimiento que vamos recibiendo día a día es el poder de la gracia obrando en nosotros. Que no entendemos muchas veces y no tenemos una explicación de que, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo ha sido posible esto? Pero no nos preguntemos eso. Demos gloria a Dios de que ha sido posible en nosotros. Y que Dios lo hace, ¿para qué? Para que nosotros seamos más útiles en su viña, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre viene a mi mente la viuda con su hijo con el poquito de aceite y harina, ¿verdad? Hay momentos pensamos que el mundo se acabó porque no tenemos mucho. Pero si buscamos, no con la intención de indagar, de conocer la situación de otro, pero si nosotros buscamos a fondo la realidad, tenemos lo que necesitamos para poder mantenernos subsistiendo en este mundo. Hay otros que no tienen nada. Nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido dichosos de que tenemos algo, pero hay otros que no tienen nada. Entonces puede decir, si yo tengo esto, es mío, aquel no tiene nada. Entonces aquel está en peor condición que yo. Entonces el pensar de aquel será totalmente diferente al nuestro. Y aún nosotros teniendo muchas veces, como utilizamos en el argot popular, nos estamos quejando porque quisiéramos, deseáramos tener más, pero tenemos que conformarnos con lo que Dios nos está supliendo. Sí, Dios provee abundantes provisiones, valga la redundancia, para nosotros, su pueblo. Y hay mucha provisión espiritual, pero como no la vemos, no la buscamos, no la entendemos, y eso nos lleva muchas veces a fallar, a no valorarlo. Sea mucho, sea poco, lo que Dios nos dé, es lo que Dios reconoce que es lo que necesitamos. Y tenemos que conformarnos con ello. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense que habla de riquezas, pero son riquezas espirituales. Esa palabra riqueza rápido la asociamos con dinero, con oro, con joyas preciosas y eso, pero son las riquezas espirituales que vinieron con la gracia en Cristo. Hay que identificarlas, pedirle a Dios que nos provea, y después que las tengamos, mire, atesoremos esas riquezas espirituales que Dios nos ha provisto, más que si nos dieran 100 lingotes de oro, porque los lingotes de oro tarde o temprano se quedan aquí, pero las riquezas que vienen en la gracia a través de Cristo nos van a brindar la oportunidad de que nosotros podamos heredar el reino de los cielos, que el oro no lo va a poder lograr. Y lo más importante es la entrada abundante al reino eterno de los cielos. Porque si el hombre se empeña en seguir buscando y llenándose de las cosas materiales y se olvida
de las cosas espirituales, no va a poder entrar al reino eterno de los cielos. No va a poder, mis hermanos, no va a haber oportunidad, porque el enfoque fue totalmente diferente. Tenemos al rico y a Lázaro. El rico se enfocó en las cosas materiales, en llenarse de lo material. Lázaro se mantuvo conforme Dios quería. ¿Y a dónde fue cada cual? Eso es un ejemplo claro para entender que tenemos nosotros que enfocarnos en la abundancia que trae la gracia en las cosas espirituales. Aunque nos dé Dios de las materiales, pero la abundancia está en las espirituales. Dice 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que enfocarse en las cosas espirituales. Hay que tratar de identificar en nuestras vidas esa abundancia que trae la gracia y buscarla constantemente, guardarla, atesorarla, darle el mejor uso, porque todo es para nuestro beneficio, para nuestra conveniencia. Si no se valora la abundancia que trae la gracia, no se puede esperar entrar al reino eterno de los cielos. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice claramente que al llegar ante la presencia de Él, voy parafraseando, empezaron a haber unos cuestionamientos. No porque yo hice, no porque yo di, no porque yo aquello otro. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo le dijo: ¿quién tú eres? Yo no sé quién tú eres. Aléjate, yo no sé quién tú eres. Esa misma contestación recibirá todo aquel que obre conforme a aquellos. ¿Por qué? Porque la abundancia de la gracia estaban dispuestas, y la abundancia de la gracia nos permite que hagamos la voluntad de Dios y más allá. Porque cuando nosotros conocemos la abundancia y la recibimos, nos va a motivar, nos va a llevar a hacer muchas cosas más que en un estado natural nuestro no lo vamos a hacer, porque hemos entendido claramente para qué vino la gracia. Aquí concluyo. Hermanos, amigos, Dios nos invita a que pongamos las miras en las cosas de arriba, allí donde mora quien puede hacer posible que recibamos todo, de modo que no tengamos de necesidad de nada referente a las cosas espirituales. Esas cosas espirituales que necesitamos para poder continuar en nuestro peregrinar aquí en la tierra, y que proviene del cielo, de la morada de Dios. Vamos a darnos la oportunidad de meditar, de escudriñar más la Escritura y de centrarnos más en las cosas espirituales, y posiblemente nos vamos a sorprender de tanta abundancia que recibimos, que posiblemente algunas veces no lo merezcamos, pero Dios nos ama y Dios nos las da. Pero tenemos que hacer el ejercicio. Tenemos que hacer ese ejercicio. Meditemos, concentrémonos, estudiemos más la Escritura y vayamos identificando poco a poco esa abundancia que trae la gracia. Pues yo estoy seguro, cuando yo le escribo así, me expreso así, ¿verdad? Que yo estoy seguro, es porque entiendo que todos y cada uno de nosotros hemos tenido unas experiencias muy agradables de estar en los caminos del Señor. Que aunque nos ha tocado vivir momentos difíciles, sí, porque estamos en la carne y estamos en el mundo, pero si ponemos una balanza
La abundancia que ha traído la gracia a favor nuestro supera por mucho lo otro que hemos estado recibiendo mientras estemos en la carne, conforme al mundo. Si eso es así en cada uno de nosotros, no permitamos que esa balanza se iguale o cambie de posición. Al contrario, si está media, procuremos que sea un total. Pero eso trae consigo dedicación. Eso trae consigo empeño, deseo, interés. Hagamos el ejercicio. Démonos la tarea, démonos la oportunidad de escudriñar, de buscar, de identificar. Y sería muy beneficioso para todos que en algún momento dado pudiéramos tener la oportunidad de compartir libremente, confiadamente un estudio, que pudiéramos decir cada cuál ha sido la abundancia de la gracia en su vida. Los retos. Y confiadamente hagámoslo. Identifiquemos y vamos a sacar un día y vamos a compartirlo. La abundancia que ha habido en mi vida conforme a la gracia. De igual manera la abundancia que ha tenido la gracia en la vida de cada uno de ustedes. Hermanos, si nos vamos a asombrar. Nos vamos a asombrar de lo que es la gracia en la vida nuestra. Y lo comparamos con lo que está recibiendo el mundo. Entonces sí que nos vamos a afianzar más. Porque hay una diferencia muy notable entre lo que está recibiendo el mundo y lo que estamos recibiendo nosotros. Todo es porque no lo vemos con nuestros ojos carnales. Agudicemos nuestros ojos espirituales. Apliquemos lo espiritual a lo espiritual, manteniéndonos en oración con Dios, que nos dé dirección, que nos ilumine el entendimiento. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que vamos a descubrir esa abundancia es una realidad en la vida de cada uno de ustedes y en la de este servidor. En el nombre del Señor lo digo y lo pido, y que podamos nosotros descubrir toda esa abundancia y todos esos tesoros que Dios tiene a través de la gracia para nosotros. Nos vamos a asombrar. Posiblemente haya quien llore al descubrir algo que estaba en él y no se había dado cuenta, o en ella, porque eso pasa. Otros se llenarán de gozo, pero va a haber una reacción en cada cual. Y vuelvo y los invito, hagamos el ejercicio. Y si está el deseo de ustedes de compartirlo, sacamos un miércoles y lo compartimos. Y yo sé que va a ser de gran edificación para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.